29 de septiembre, por la noche. Un poco antes de las 12 pasamos los tres, Arthur, Quincy Morris y yo, a recoger al profesor. Era extraño observar que, como si nos hubiéramos puesto previamente de acuerdo, íbamos todos vestidos de negro. Arthur iba de negro, por supuesto, ya que estaba de luto riguroso, pero el resto vestíamos así por instinto. Llegamos al cementerio a la 1:30 y estuvimos dando un paseo por los alrededores para no ser vistos. De modo que, cuando los sepultureros acabaron su trabajo y el sacristán cerró la verja, convencido de que se habían ido todos, nos quedamos solos en el cementerio. Van Helsing, en lugar de su pequeño maletín, llevaba un largo saco de cuero, parecido a los que se emplean en el cricket, que manifiestamente pesaba lo suyo. Cuando nos quedamos solos y oímos desvanecerse los últimos pasos en el camino, seguimos al profesor en silencio, como si obedeciéramos alguna orden, en dirección al panteón. Van Helsing abrió la puerta y cuando entramos todos la cerró tras él. Entonces sacó la linterna de su saco y la encendió. Luego sacó 2 velas, que también encendió, y las fijó sobre otros 2 ataúdes, derritiendo un poco sus cabos, de manera que hubiese suficiente luz para su trabajo. Cuando una vez más levantó la tapa del ataúd de Lucy, todos miramos en el interior, Arthur temblando como un azogado, y pudimos ver que el cuerpo yacía allí con toda su mortal belleza. Pero en mi corazón ya no había amor, solo asco por aquella horrible criatura que había tomado la forma externa de Lucy, pero no su alma. Incluso pude observar que el rostro de Arthur se endurecía al mirarla. Poco después, el mismo Arthur preguntaba a Van Helsing: ¿es realmente el cuerpo de Lucy o solo un demonio que ha tomado su aspecto? Es su cuerpo y, no obstante, no lo es, pero espere un poco y la verá como era y como es. Allí tendida, parecía como si la estuviéramos viendo en una pesadilla. Sus dientes puntiagudos, las manchas de sangre, su boca voluptuosa, que solo de verla le hacía estremecer a uno, su aspecto carnal y sin alma, todo parecía una burla diabólica del dulce candor de Lucy. Van Helsing, metódico como de costumbre, comenzó a sacar el variado contenido del saco, con el fin de que estuviera disponible para su utilización. Primero sacó un soldador y algo de plomo para la soldadura, después una lamparilla de aceite que, al encenderla en un rincón del panteón, desprendió un gas cuya llama azulada despedía un calor intenso. Luego sus bisturís, que dejó a mano, y por fin una estaca redonda de madera, de unas 2,5 pulgadas o 3 de grosor y unos 3 pies de largo, entre 6 y 8 centímetros de circunferencia y cerca de 1 metro de largo. Uno de sus extremos estaba endurecido al fuego y había sido afilado hasta terminar en punta. Junto a la estaca sacó también un martillo pesado, como los que se utilizan en las carboneras de las casas para partir el carbón. A mí siempre me han parecido estimulantes y reconfortantes los preparativos de un médico antes de cualquier operación, pero estos les causaron una gran consternación a Arthur y a Quincy. Sin embargo, ambos mantuvieron la compostura y permanecieron quietos y en silencio. Antes de hacer nada, dijo Van Helsing, cuando todo estuvo dispuesto: permítanme que les revele algo. Son conocimientos transmitidos por la tradición y la experiencia de los antiguos y de todos aquellos que han estudiado los poderes de los no muertos. Cuando pasan a ese estado, el cambio que experimentan está ligado a la maldición de la inmortalidad.
no pueden morir y se ven en la obligación, siglo tras siglo, de añadir nuevas víctimas y multiplicar los males del mundo, pues cualquiera que muera víctima de un no muerto se convierte a su vez en otro no muerto y ataca a los de su especie. De modo que el círculo se va ensanchando, como las ondas que produce una piedra arrojada al agua. Amigo Arthur, si hubiera dejado que la pobre Lucy le besara poco antes de morir, como recordará que estuvo a punto de hacer, o la otra noche cuando le abrió los brazos para estrecharla, cuando usted muriera se convertiría también en Nosferatu, como los llaman en Europa Oriental, y con el tiempo contribuiría al aumento de esos no muertos que tanto horror nos causan. La carrera de esta desgraciada joven tan querida no ha hecho más que empezar. Esos niños cuya sangre ha chupado hasta ahora no son, sin embargo, lo peor que podría ocurrir. Si ella sigue viviendo como no muerta, perderán cada vez más sangre y, con el poder que ella ejerce sobre ellos, la buscarán todavía más, hasta que les vacíe las venas con su depravada boca. Mas si ella muere realmente, entonces todo cesará. Desaparecerán las pequeñas heridas de sus gargantas y volverán a sus juegos, sin ni siquiera saber lo que ha ocurrido. Aunque lo mejor de todo será que, cuando esta no muerta descanse como una verdadera muerta, el alma de la pobre joven a quien amamos volverá a ser libre. En lugar de cometer perversidades por la noche y degradarse cada vez más durante el día asimilándolas, ocupará el lugar que le corresponde entre los demás ángeles. Por eso, amigo mío, será una mano bendita para ella la que le aseste el golpe de gracia que la liberará. Yo estoy dispuesto a hacerlo, mas ¿acaso no hay nadie entre ustedes con más derecho que yo? Qué dicha poder pensar en el futuro, en el silencio de la noche cuando el sueño no llega. Ha sido mi mano la que la envió a las estrellas, la mano del hombre que más la amaba, la mano que ella misma habría elegido entre todas las demás, si hubiera tenido ocasión de hacerlo. Díganme, ¿no existe entre nosotros tal persona? Todos miramos a Arthur. Él también comprendió, como todos los demás, la bondad infinita que implicaba la sugerencia de Van Helsing de que fuese su mano la que nos devolviera a Lucy como un recuerdo sagrado, no impío. Dio un paso adelante y aunque le temblaba la mano y tenía el rostro tan blanco como el papel, dijo con valentía: «Es usted un auténtico amigo, se lo agradezco desde lo más hondo de mi corazón destrozado. Dígame lo que debo hacer y le aseguro que no titubearé». Van Helsing le puso una mano en el hombro y dijo: «Valeroso muchacho, bastará un instante de valor y todo habrá terminado. Deberá atravesar su cuerpo con esta estaca. Será una prueba terrible, no se engañe, pero durará muy poco y luego su regocijo será tanto mayor cuanto más grande es ahora su aflicción. Cuando salga usted de esta macabra tumba, le parecerá que tiene alas, pero no debe vacilar una vez que haya comenzado. Piense únicamente en que nosotros, sus verdaderos amigos, estaremos a su lado y rezaremos por usted todo el tiempo». «Adelante», dijo Arthur con voz ronca, «dígame qué debo hacer». «Coja esta estaca con la mano izquierda, coloque la punta sobre su corazón y tenga preparado el martillo en la derecha. Entonces, cuando empecemos nuestra oración por la difunta, yo la recitaré. Aquí tengo el misal, y los demás me acompañarán. Golpee en nombre de Dios, para que la muerta que amamos descanse en paz y la no muerta desaparezca para siempre».
Arthur cogió la estaca y el martillo, y en cuanto estuvo preparado mentalmente para su actuación, sus manos ya no temblaron ni se estremecieron. Van Helsing abrió su misal y empezó a recitar. Quincy y yo le seguimos lo mejor que pudimos. Arthur colocó la punta de la estaca sobre el corazón de Lucy y pude ver cómo se hundía en la carne blanca. Entonces golpeó con todas sus fuerzas. La criatura del ataúd se retorció y de sus labios rojos abiertos brotó un chillido horroroso y espeluznante que nos heló la sangre. El cuerpo se estremeció, tembló y se retorció en 3 frenéticas contorsiones. Los afilados dientes blancos se clavaron en sus labios hasta desgarrarlos y su boca se cubrió de espuma carmesí. Mas Arthur no titubeó. Parecía una representación de Thor, mientras su brazo firme subía y bajaba, hundiendo cada vez más la misericordiosa estaca, y la sangre del corazón traspasado fluía y chorreaba a su alrededor. Había empeño en su rostro, como si fuera consciente de estar cumpliendo un deber sagrado, y el contemplarle nos infundió valor, de modo que nuestras voces parecieron resonar en la pequeña cripta. Poco a poco disminuyeron las contorsiones y sacudidas del cuerpo, y los dientes dejaron de morder y el rostro de temblar. Por fin quedó inmóvil. La terrible misión había terminado. Arthur dejó caer el martillo de su mano, se tambaleó y, de no haber sujetado nosotros, se hubiera caído. De su frente brotaban gruesas gotas de sudor y su respiración era jadeante. Desde luego el esfuerzo había sido terrible, y de no haberse visto forzado a hacerlo por algo más que simples consideraciones humanas, jamás lo habría llevado a cabo. Durante unos pocos minutos estuvimos tan pendientes de él que no prestamos atención al ataúd. Cuando lo hicimos, sin embargo, ninguno de nosotros pudimos contener un murmullo de sorpresa y alarma. Mirábamos con tanta atención que Arthur se levantó del suelo, donde se había sentado, y vino a mirar también. Entonces una extraña expresión de dicha afloró en su rostro, disipando totalmente la horrorosa tristeza que se había apoderado de él. En el ataúd ya no yacía aquella repugnante criatura que tanto habíamos temido y a la que habíamos llegado a odiar de tal forma que su destrucción se había convertido en un privilegio, reservado a aquel de nosotros que más derecho tenía a llevarla a cabo, sino Lucy, tal como la habíamos conocido en vida, con su mismo rostro de una dulzura y pureza sin parangón. Es cierto que mostraba, como lo había hecho en vida, las huellas de la angustia, el sufrimiento y el deterioro, pero para nosotros eso la hacía aún más querida, ya que revelaba a la verdadera Lucy que habíamos conocido. Todos tuvimos la impresión de que la bendita paz que, como un rayo de sol, iluminaba aquel rostro y aquel cuerpo deteriorados, era tan solo una muestra o un símbolo terrenal de la paz que debía reinar para siempre. Van Helsing se acercó a Arthur y le puso una mano sobre el hombro, diciendo: ¿Podrá perdonarme ahora, Arthur, amigo mío, querido muchacho? Entonces tuvo lugar la reacción de Arthur a la terrible tensión que había tenido que soportar. Cogió la mano al anciano, se la llevó a los labios y la besó, diciendo: «Perdonarle, que Dios le bendiga por haberle devuelto el alma a mi amada, y a mí la paz». Y abrazando a Van Helsing, apoyó la cabeza en su pecho y lloró un rato en silencio, mientras los demás permanecíamos inmóviles. Cuando levantó la cabeza, Van Helsing le dijo: «Ahora, hijo mío, puede besarla. Bese sus labios muertos si lo desea, como ella habría hecho con usted si hubiera podido, porque ahora ya no es un demonio que enseña los dientes.
ha dejado de ser esa repugnante criatura para toda la eternidad. Nunca más será una no muerta, dependiente del diablo. Ahora es una verdadera muerta de Dios, y su alma está con él. Arthur se inclinó y la besó, y después le hicimos salir del panteón con Quincy. El profesor y yo cerramos el extremo saliente de la estaca, dejando la punta dentro del cuerpo. Luego le cortamos la cabeza y le llenamos la boca de ajos. Finalmente soldamos el ataúd de plomo, atornillamos la tapa y recogiendo todas nuestras pertenencias, abandonamos la tumba. Cuando el profesor cerró la puerta, le entregó la llave a Arthur. Fuera la brisa era suave, el sol brillaba, los pájaros cantaban y parecía como si la naturaleza entera estuviera afinada en un diferente tono. Por todas partes reinaba la animación, el júbilo y la paz, pues todos nosotros estábamos tranquilos y alegres, aunque nuestra alegría era moderada. Antes de marcharnos, dijo Van Helsing: ahora, amigos míos, ya hemos dado el primer paso, el más desgarrador para nosotros, pero todavía nos queda una tarea más importante: encontrar al autor de todos nuestros pesares y acabar con él. Tengo algunas pistas que podemos seguir, pero será una tarea larga y difícil que entrañará peligro y dolor. ¿Me ayudarán ustedes? Ahora ya hemos aprendido a creer, ¿no es cierto? Siendo así, ya sabemos cuál es nuestro deber. ¿No es así? ¿Acaso no hemos prometido llegar hasta el final? Le estrechamos la mano uno a uno y prometimos ayudarle. Cuando ya nos íbamos, dijo el profesor: dentro de 2 noches se reunirán conmigo y cenaremos junto a las 7 en casa del amigo John. Invitaré a otras 2 personas que no conocen todavía. Para entonces estaré ya preparado para mostrarles cuál va a ser nuestra misión y revelarles nuestros planes. Amigo John, usted venga conmigo, pues tengo muchas cosas que consultarle y necesito su ayuda. Esta noche me marcho a Ámsterdam, pero regresaré mañana por la noche. Entonces comenzará nuestra búsqueda. Pero antes tengo que decirles muchas cosas para que sepan lo que tienen que hacer y los peligros que eso entrañará. Entonces renovaremos nuestra promesa, pues nos espera una tarea terrible y una vez que hayamos puesto el pie en el arado, no debemos retroceder.